Hola, hoy voy a empezar a leerte La personalidad creadora de Abraham Maslow, texto publicado en 1971, cuya primera edición en castellano es de 1983. El título original de este trabajo es The Further Reaches of Human Nature, lo que más o menos se traduciría como Los más lejanos alcances de la naturaleza humana. Se publicó como La personalidad creadora. Está dedicado a Gianni y hoy te voy a leer el prefacio de Bertha Maslow y la introducción de Henry Geiger. Prefacio. En 1969, A.H. Maslow seleccionó los artículos que constituyen los capítulos del presente volumen. Su plan para el libro incluía la adición de nuevo material, un prefacio y un epílogo detallados, así como la completa reescritura y puesta al día de todo el manuscrito. A principios de 1970, Miles Veitch desempeñó el papel de consejero y editor técnico durante la preparación inicial del manuscrito. Cuando estaba a punto de escribir el nuevo material, A.H. Maslow sufrió un ataque cardíaco fatal el 8 de junio de 1970. En otoño de 1970 tuve que elegir entre adaptar sustancialmente el estilo idiosincrático de A.H. Maslow o publicar los artículos originales como un conjunto de ensayos. Opté por esto último. A petición mía, Miles Veitch reanudó el trabajo en el manuscrito y asesoró la edición durante la preparación del libro. La adaptación se ha limitado a las correcciones técnicas necesarias, a la supresión de algunas frases repetitivas y a la fusión de dos artículos para formar el capítulo 13, tal como Maslow planificó originalmente. Quisiera agradecer especialmente a Miles Veitch, exdirector del Journal of Humanistic Psychology, que ha sido mucho más que un editor de este volumen, y a Anthony Switch, director del Journal of Transpersonal Psychology, por concedernos el permiso para utilizar un buen número de títulos. También agradezco la colaboración de Michael Murphy y Stuart Miller del Esalen Institute y de Richard Grossman de la Viking Press. Además, manifiesto mi gratitud a Kay Pontius, secretaria personal de A.H. Maslow, durante el tiempo que fue Resident Fellow en la W.P. Laughlin Charitable Foundation, por su extraordinaria ayuda. W.P. Laughlin, director de la Foundation y presidente de la Junta de Saga Administrative Corporation, junto con William J. Crockett de Saga, nos ofrecieron su alentadora amistad y ayuda práctica. A.H. Maslow creía que Henry Geiger era una de las pocas personas que entendía su trabajo a fondo, por lo que me complace que haya escrito la introducción a este volumen. Bertha G. Maslow, Palo Alto, California, junio de 1971. Introducción, A.H. Maslow. La obra de A.H. Maslow es indiscutiblemente en alto grado sugestiva. Casi todos sus escritos lo son. Tal vez sea inútil tratar de entender esto si se piensa en Maslow meramente como psicólogo. Ante todo, hay que verle como hombre y después como alguien que ha trabajado muy arduamente en el terreno de la psicología, o más bien que ha transformado su crecimiento y madurez personal
en una nueva forma de pensar acerca de la psicología. Este fue uno de sus mayores logros, el haber dado a la psicología un nuevo lenguaje conceptual. Maslow nos cuenta que al principio de su vida profesional se encontró con que el lenguaje de la psicología, su estructura conceptual de que disponía, no le servía para el curso de sus investigaciones, de modo que decidió cambiarlo o mejorarlo, y empezó a inventar, tal como él lo expresó, abre comillas. Planteaba preguntas legítimas y tuve que inventar otro modo de enfocar los problemas psicológicos para poder tratarlos, cierra comillas. Los términos claves del lenguaje que desarrolló son autorrealización, experiencia cumbre y jerarquía de necesidades, que abarca desde necesidades de la deficiencia a necesidades del ser. Existen otros, pero estos son probablemente los más importantes. Creo necesario decir que la esencia de lo que Maslow descubrió en psicología lo encontró a partir de sí mismo. Es evidente por sus escritos que se estudió a sí mismo. Fue capaz, como decimos, de ser, entre comillas, objetivo acerca de su persona. Abre comillas. Debemos recordar, dijo en una ocasión, que el conocimiento de la propia naturaleza profunda también es simultáneamente conocimiento de la naturaleza humana en general, cierra comillas. A lo que añadiría como complemento que Maslow fue verdaderamente un hombre sin vanidad. Sabía lo que estaba haciendo y que era algo importante, pero conservó la tenaz humildad que admiró en otros a lo largo de toda su vida. Abre paréntesis. Entre comillas, modestia no es la palabra adecuada en relación con él, cierra paréntesis. Además, tenía un maravilloso y reparador sentido del humor con el que sazonaba todas sus relaciones con los demás y, sin duda, consigo mismo. Uno de los ensayos de este libro nos muestra cómo Maslow inició sus estudios de la autorrealización. Tenía dos maestros a los que, abre comillas, no se contentaba con solo adorar, sino que buscaba entender, cierra comillas. ¿Por qué eran, entre comillas, tan distintos del resto de los mortales? La decisión de hallar respuestas a su pregunta marcó la dirección de sus investigaciones en psicología, revelándole al mismo tiempo su sentido del significado de la vida humana. Como científico, buscó una explicación generalizada de las virtudes que había descubierto en esos dos maestros. Comenzó a reunir a otros sujetos semejantes para estudiarlos y continuó identificando y estudiando a estas personas durante el resto de su vida. Esta clase de investigaciones, como a menudo señaló, nos ofrecen una visión nueva y alentadora de la humanidad. Nos muestra lo que puede ser. A esos sujetos los describió como, entre comillas, personas sanas, y más adelante habló de ellos como personificaciones de la, entre comillas, plena humanidad. La autorrealización culmina en la experiencia cumbre. Experiencia cumbre es un espléndido neologismo naturalista que acoge todos los significados similares de los vocabularios religioso y místico, sin quedar limitado por ninguno de ellos. Una experiencia cumbre es lo que sentimos y tal vez, entre comillas, sabemos
cuando alcanzamos una auténtica cota como seres humanos. No sabemos cómo se llega a alcanzar una experiencia cumbre. No tiene una relación simple y punto por punto con ningún procedimiento deliberado. Solo sabemos que es algo merecido. Es como la promesa del arco iris: aparece y desaparece, y no se lo puede olvidar. Una persona sabe, de algún modo, que no puede intentar prolongar un estado o condición de conciencia que no está destinado a durar más que en el recuerdo persistente de la aceptación total que conlleva. Una experiencia cumbre es la toma de conciencia de que lo que, entre comillas, debería ser, es, de una forma que no requiere anhelos ni evoca tensión para que así sea. Dice a los hombres algo acerca de sí mismos y acerca del mundo que es la misma verdad y que se convierte en el eje de valor y principio ordenador para la jerarquía de significados. Es la fusión de sujeto y objeto que no implica pérdida de subjetividad, sino que más bien parece su extensión infinita. Es individualidad libre de aislamiento. Una experiencia tal confiere una base empírica a la idea de trascendencia. Su típica reiteración en los autorrealizadores se convirtió para Maslow en la prueba científica de lo que puede ser lo normal en la vida psicológica o interior de las personas que son plenamente humanas. El elemento normativo en el pensamiento y la teoría de Maslow estaba así presente como principio. Voy a leer esto de nuevo. El elemento normativo en el pensamiento y la teoría de Maslow estaba así presente como principio. Faltaba verificar y rellenar el modelo del comportamiento de los autorrealizadores. Maslow quería poder decir, abre comillas, así es como los individuos que son autorrealizadores actúan y reaccionan en una amplia gama de situaciones, dificultades y confrontaciones, cierra comillas, y demostrar la importancia psicológica, entre paréntesis, educativa, de tal investigación. Muchos de sus ensayos desbrozan estos descubrimientos. De este trabajo emergió una psicología ordenada por las simetrías de la salud, inteligencia y aspiración plenamente humanas. La obra de Maslow no omite la debilidad, la maldad o lo que solía llamarse el mal. Era natural para él llegar a una posición socrática, la noción de que la mayor parte, si no la totalidad del mal en la vida humana, se debe a la ignorancia. Sus principios de explicación, obtenidos a partir de los, entre comillas, datos de la autorrealización y de la experiencia cumbre, eran útiles para entender la debilidad, el fracaso y la bajeza, y no se sentía inclinado a eludir estas realidades. No era un sentimental. Podemos, sin embargo, topar con ciertas dificultades en los libros de Maslow, en especial si el lector llega a él desde unos estudios puramente analíticos y descriptivos. Lo que para Maslow está muy claro, o ha llegado a estar muy claro, puede no parecérselo al lector.
Salta de una cosa a otra, aparentemente seguro de su posición y dirección, mientras el lector se queda buscando cotos familiares de significado, preguntándose para sus adentros si todo está realmente ahí. Al llegar a este punto, parece justo señalar que las conexiones internas de muchos aspectos de la naturaleza y la posibilidad humanas eran claras para Maslow, puesto que había estado pensando en ellas y trabajando con ellas durante mucho, mucho tiempo. Al nivel de su trabajo, el nivel que le da valor, las conexiones son internas. Podríamos especificar que las unidades de las cuales habla están ahí, pero que ver o sentir lo mismo que él requiere hacer la misma clase de ejercicios, seguir la misma línea de investigación independiente y reflexiva. Con todo, a lo largo de toda su obra, encontramos nódulos abiertos a la verificación intuitiva, suficientes para el sediento de sentido común. De hecho, son estos puntos de apertura, estos insights o intuiciones, como decimos, lo que hace que la gente siga leyendo a Maslow, que sus libros sean populares y que tengan larga vida. Abre paréntesis. A las prensas universitarias les ha costado entenderlo. Imprimían 3.000 ejemplares de un libro de Maslow y creían que habían cumplido su tarea. Pero se vendían 15 o 20.000 ejemplares de un libro de Maslow en edición de tapa dura y 100.000 más en edición de bolsillo. La gente que lo lee sabe por qué. Su psicología se aplica a ellos. Cierra paréntesis. Queda poco por decir con los cientos de páginas suyas que esperan al lector, páginas en las que el último Maslow va más allá de los límites habituales de la psicología, incluso de su propia psicología. Pero deberíamos añadir algo sobre su modo de escribir. Lo que quería escribir no era fácil de expresar. Solía dar un paso atrás y enviar, entre comillas, torrentes de palabras al lector. Los neologismos le salían con la misma facilidad con que Bach componía melodías originales. Jugaba con las palabras, barajándolas hasta que se amoldaban exactamente al significado que quería. No se puede decir que hiciera trucos con el oficio de escribir. En realidad, nunca fueron trucos, sino más bien intensos esfuerzos para hacerse comprender, intensidad que no le vuelve tedioso. Así que tuvo bastante éxito, y el hecho de que gozara con las palabras y las frases convierte su lectura en una delicia. Que vale la pena entender a alguien tan divertido de leer es una conclusión legítima acerca de Maslow. De entre los psicólogos podríamos afirmar lo mismo de William James y Henry Murray, pero de muy pocos más. Es importante hacer otro comentario. Existen dos modos de llegar a una conclusión difícil pero valiosa. Uno consiste en subir por una escalera de silogismos encadenados, reforzando los peldaños al subir con el uso de un lenguaje preciso. El otro consiste simplemente en estar allá arriba, por encima de los obstáculos que perturban, viendo los peldaños finales de la escala lógica, pero viendo también decenas de otros pasajes de ascenso que llegan al mismo lugar real, a la misma altura sublime, y estando allí,
ser capaces de mirar libremente en todas direcciones, en lugar de tener que aferrarse con inseguridad a la escala de la razón, esperando que no se venga abajo. Muchas veces se tiene la sensación de que Maslow ya estaba allí, había estado allí por bastante tiempo, hasta sentirse en casa, y que usaba la aproximación lógica como un, entre comillas, ejercicio o por motivos heurísticos. Con todo, ¿acaso es asunto del científico llegar hasta donde llega valiéndose de tales medios personales e inexplicables? Tal vez sí, tal vez no. Pero si el sujeto de su investigación, el hombre, avanza de ese modo cuando está en su mejor momento, ¿cómo se podría practicar la ciencia humana sin realizar o al menos intentar tales proezas? Quizá Maslow no podía remediarlo, se encontró allá arriba. Quizá lo esencial de una reforma básica y necesaria en psicología sea declarar y demostrar que tales aptitudes son necesarias y que se las ha de buscar por más misteriosas que sean. A fin de cuentas, ¿en qué reside lo mejor de la cultura, sino en el tono y la resonancia de un consenso entre seres excepcionalmente consumados, autorrealizadores, las personas de quienes podemos aprender con más facilidad e incluso gozosamente? Y si los mejores hombres resultan ser esta clase de personas, cualquier psicología que no se esfuerce en mostrar este hecho será fraudulenta, repito, y si los mejores hombres resultan ser esta clase de personas, cualquier psicología que no se esfuerce en mostrar este hecho será fraudulenta. Una gran orquesta es una combinación de raras habilidades, un conjunto de músicos que han aprendido a tocar sus instrumentos y a conocer la música mejor que la mayoría de la gente. Si les escuchamos hablar de música entre sí, no entenderemos la mitad de lo que dicen, pero cuando tocan, sabremos que cualquier cosa que se hayan dicho no era mera cháchara. Lo mismo sucede con cualquier ser humano eminente. Habla con respecto a su logro personal desde lo alto. El significado de lo que dice puede no estar claro de inmediato, pero la altura, el logro, es real. Lo sentimos incluso si no podemos captarlo satisfactoriamente. Es probable que un hombre plenamente humano esté rodeado de semejantes oscuridades, y una psicología consagrada a los seres plenamente humanos, competente para hablar de ellos, medirles de algún modo, valorarles, decir algo acerca de la dinámica de sus cualidades, está obligado a participar en esa profundidad más que oscuridad. De vez en cuando los lectores se sentirán un poco perdidos. ¿Por qué no? Tal vez una psicología que no tenga parcialmente ese efecto sobre el estudiante nunca podrá despegar. Un aspecto del último Maslow merece nuestra atención. Cuanto más envejecía, más, entre comillas, filosófico se volvía. Descubrió que era imposible aislar la búsqueda de verdades psicológicas de las cuestiones filosóficas. El modo de pensar de un hombre no puede separarse de lo que es.
y la pregunta por lo que piensa que es, nunca es independiente de lo que de hecho es, aunque esto, intelectualmente, puede ser un problema insoluble. Maslow sostenía que al inicio de una indagación, la ciencia no tiene derecho a excluir ninguno de los datos de la experiencia. Como dijo en La psicología de la ciencia, la psicología debe aceptar todo lo que la conciencia humana le entrega, abre comillas, incluso las contradicciones y lo ilógico, los misterios, lo vago, lo ambiguo, lo arcaico, lo inconsciente y todos los otros aspectos de la experiencia difíciles de comunicar. Cierra comillas. Lo incipiente y por naturaleza impreciso es, sin embargo, parte de nuestro conocimiento de nosotros mismos. Abre comillas. El conocimiento poco fiable es también parte del conocimiento. Cierra comillas. El conocimiento que el hombre tiene de sí es principalmente de esta clase y, para Maslow, las reglas de su incremento eran las de un, entre comillas, explorador que mira en todas las direcciones sin rechazar ninguna posibilidad. Abre comillas. Los estadios iniciales del conocimiento, escribió, no han de juzgarse con los criterios derivados del conocimiento final. Cierra comillas. Esta es la declaración de un filósofo de la ciencia. Si la tarea del filósofo de la ciencia estriba en identificar las formas de estudio adecuadas en un determinado campo de investigación, Maslow fue, antes que nada, un filósofo de la ciencia. Habría estado totalmente de acuerdo con H.H. Price, quien hace 30 años, en un debate acerca de las potencialidades de la mente, observó, abre comillas, en las fases iniciales de una investigación es un error establecer una distinción rígida entre la investigación científica de los hechos y la reflexión filosófica acerca de ellos. En una fase posterior, la distinción es correcta y adecuada, pero si se establece demasiado pronto y con excesivo rigor, nunca alcanzaremos los estadios posteriores. Cierra comillas. Indirectamente, gran parte de la tarea de Maslow implicaba la demolición de barreras filosóficas que obstruían el progreso de la psicología hacia sus propios, entre comillas, estadios avanzados. De la vida íntima de Maslow, de los temas de su pensamiento y de su inspiración, solo sabemos lo que nos ha contado y lo que podemos inferir. No solía escribir muchas cartas. Con todo, es evidente que su vida estaba llena de inquietudes humanas y durante sus últimos años de una reflexión incesante acerca de lo que podría constituir el fundamento de una psicología social que indicara el camino hacia un mundo mejor. La concepción de Ruth Benedict sobre una sociedad sinergética fue la piedra de toque de su pensamiento, como lo muestran sus últimos ensayos. En una de sus infrecuentes cartas hay algo, sin embargo, que sugiere cómo pasaba su tiempo libre. Habla de la dificultad de recordar el origen de sus ideas, preguntándose si el recrearse en ellas, el rehacerlas y desarrollar sus correlaciones, no habrán tal vez
desplazado el recuerdo de su origen. Entre 1966 y 1968, la carta no está fechada, escribió, abre comillas, todavía soy vulnerable a mi necia memoria. Una vez me atemorizó. Tenía algunas de las características de un tumor cerebral, pero finalmente pensé que lo había aceptado. Vivo hasta tal punto en mi propio mundo de esencias platónicas, sosteniendo conversaciones con Platón y Sócrates, intentando convencer a Spinoza y Bergson de ciertas cosas y enfadándome con Locke y Hobbes, que solo ante los otros parezco vivir en el mundo. He tenido tantos problemas porque es como si imitara el ser consciente e interpersonal. Incluso sostengo conversaciones y parezco intelectual, pero caigo en una total y absoluta amnesia. Y entonces surgen problemas con mi familia. Cierra comillas. Nadie puede decir que estos diálogos fueran, entre comillas, irreales. Dieron demasiado fruto. Henry Geiger.